Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: Deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. En este santo evangelio, Jesús nos dice algo muy importante, pero que es muy difícil de practicar: no juzgar al prójimo. Primera cosa que hay que entender es que nosotros tenemos razón, tenemos inteligencia y debemos juzgar. Es una de las operaciones de nuestra vida espiritual, porque podemos pensar, tenemos conceptos, juicios, raciocinios. Podemos y debemos juzgar los actos para poder distinguir si se está cumpliendo o no el decálogo. Es decir, cómo no vamos a poder juzgar que un acto va contra el quinto mandamiento, no matar, contra el sexto mandamiento, no cometer adulterio, contra el séptimo mandamiento, no robar, el octavo, no mentir, etc. Si no podemos juzgar. Lo que Jesús dice es: no juzguemos las intenciones del prójimo, no juzguemos el corazón de la persona que está a nuestro lado, porque eso es lo que nosotros tendemos a hacer por nuestra concupiscencia, por nuestra tendencia hacia el pecado, hacia la maldad. Acusar a nuestros hermanos, a bajar la imagen del prójimo para elevar orgullosamente el propio ego. Eso es muy común. Por eso, casi como un mecanismo de sobrevivencia del ego que necesita encontrar una cierta validación, por lo menos propia, muchas veces se comete este grave pecado, que es juzgar a las demás personas. Pero Jesús nos advierte que quien juzga las intenciones del prójimo, lo cual solo le compete a Dios, será, sin embargo, una medida para el tiempo en que se nos juzguen nuestros propios actos. Es decir, del mismo modo como nosotros tratamos a nuestros hermanos, seremos tratados nosotros. De la misma manera como los medimos, como hablamos de ellos, seremos medidos y se nos juzgará a nosotros. Por lo tanto, nada es mejor que confiar en Dios, tener un corazón benigno, rezar por nuestros hermanos, no ser tan rápidos para pensar malas intenciones en los demás, a pesar de que veamos cosas que son objetivamente malas. Dejemos el juicio en las manos de Dios y nos hagamos pequeños, orando por el prójimo, deseando su conversión en el caso que veamos que está actuando mal. Y, por último, Cristo nos dice que es mucho más fácil mirar el defecto ajeno que el propio, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esto es muy verdadero y es un mecanismo también de defensa que tenemos naturalmente por instinto, de querer justificar nuestras malas acciones. A veces podemos justificarlas por años y años y años, y es una gracia muy grande reconocer y descubrir ante sí mismo esa herida y tomar conciencia que hay un pecado, que hay algo que no está correcto, que hay algo que ofendió a Dios. A veces no estamos tan seguros si lo que hemos hecho o la actitud que hemos tenido durante la vida está bien o no. Pero en ese sentido también hay que dejar el juicio en las manos de Dios. Uno debe intentar hacer la voluntad de Dios lo mejor que puede, pero no siempre tiene plena certeza si todas las decisiones que ha tomado son buenas. Lo que sí podemos tener certeza es que hay
hechos concretos que no podemos justificar, cosas que no se pueden utilizar como medio para lograr un fin. Y en ese sentido siempre es bueno reconocer que ha habido una falta objetiva de la cual hay que arrepentirse y de la cual hay que pedir perdón en el sacramento de la confesión. Es entonces una oportunidad que Jesús nos da de vivir el amor al prójimo, de vivir la bienaventuranza, el espíritu de infancia en el corazón para poder ser niños ante Dios y entonces no vivir siempre mirando el defecto ajeno, sino mirar con amor, con cariño a quienes nos rodean, tratando de habituarnos a ver lo positivo antes que lo negativo. Cuando estamos en un ambiente donde generalmente, por entretención y porque es más sabroso, entre comillas, hablar mal de otras personas, nosotros podemos o intentamos, si somos cristianos, cambiar el rumbo de la conversación a fin de que no se siga hablando mal. Por lo menos también se puede resaltar algún aspecto positivo de la persona de la cual se está hablando o simplemente cambiar de tema. Pedimos entonces al Señor que nos ayude a ir incorporando estos hábitos que son tan importantes en nuestra vida cristiana para poder vivir en la práctica las bienaventuranzas que son el plan de vida espiritual que Jesús nos ha dado para ser sus verdaderos discípulos.